bienvenidos al canal de Exclusive Muebles. Hoy os vamos a enseñar el cambio espectacular que le dimos a esta vitrina. Esta vieja vitrina llevaba tiempo en el taller y por fin hemos conseguido un poco de tiempo para renovarla. Vamos a empezar por desmontar toda la vitrina, principalmente la parte superior, que es la parte que tiene el espejo y tiene la cristalera. Ya sabéis que a nosotros siempre nos gusta desmontarlo todo porque es más fácil de trabajar, menos tensión si no hay el riesgo de que se rompa algún cristal. Así que armándonos de paciencia, pues vamos a desmontar por completo todas las partes de cristal. Esto siempre os lo digo y os lo vuelvo a repetir, cuando desmontéis algo es muy importante que lo etiquetéis, porque si no, al final cuando queráis volver a montarlo todo en su sitio os podéis volver locos. Así que es muy importante dejar pues la etiqueta de a dónde va cada una de las piezas. Os lo digo por experiencia. Retiramos también los tiradores y como podéis ver están bastante sucios, así que si pasáis por la descripción del vídeo encontraréis enlace al vídeo de cómo los hemos limpiado. Han quedado, vamos, como nuevos. Nuestra vitrina tiene una de las patas desencoladas, así que lo siguiente que vamos a hacer es volver a encolarla bien. Aprovecharemos pues para mirar si todas las demás están bien y si hace falta pues encolarlas también. Para volver a encolar la pata vamos a utilizar cola de carpintero y aparte pues le vamos a poner el clavo ese que ya de hecho lo tenía, que es como refuerzo. Una vez solventados los problemas estructurales, es hora de limpiar la vitrina. Creedme que le hace mucha falta, la verdad que tiene muchísima suciedad. Llevaba tiempo en el taller, así que ha acumulado mucho polvo y aparte tiene un barniz antiguo que la verdad que se cae, con frotar se quita, entonces tenemos que removerlo antes de pintar por encima. Para limpiar yo utilizo el producto este de OmniClean, que lo pulverizo por toda la superficie y después pues con agua templada y con un trapo toca pues limpiar. En este caso, como tiene el barniz ese que os comento, voy a tener que utilizar también un cepillo de alambre para llegar a las partes de más difícil acceso y para desincrustar los pegotes de barniz que tiene. En este caso no vamos a aplicar imprimación, así que es imprescindible que la superficie esté bien preparada para la pintura, ¿vale? Tiene que estar totalmente limpia y no pueden quedar restos de barniz antiguo que se pueda descascarillar, porque si no os descascarillaría la pintura. Las puertas de la vitrina están forradas con una chapa y la chapa pues en algunas partes se ha levantado, así que antes de hacerle nada pues lo primero que tengo que hacer es encolar esas partes que están levantadas para que no se me note la pintura. Así que una vez más, utilizando la cola blanca o la cola de carpintero, voy a tener que meter pues pegamento cola por debajo de la chapa para que quede bien pegada. Esto es un poquito trabajo de paciencia, ¿vale? Necesitáis algo fino para poder introducir lo que es la cola debajo de la chapa para que se pegue. Otra opción hubiera sido remover por completo la chapa, pero ya había empezado a encolar y al final pues he decidido seguir. Pero si está muy dañada la chapa, tener en cuenta que removerla es otra opción. Se puede luego lijar y dejar sin chapa, o bien se puede colocar una chapa nueva por encima. Una vez concluido todos los arreglos y con la superficie bien limpia y seca, es hora de empezar a pintar.
Voy a utilizar Chalk Paint en el tono casi negro y voy a aplicar una técnica que alguna vez pues seguro que os suena, que es el lavado de color, y seguro que lo habréis visto hacer en blanco, que es lo más normal. De hecho, en algún vídeo nuestro pues lo hicimos, por ejemplo en un baúl, la parte de dentro del baúl llevaba un lavado blanco. En este caso es un lavado en negro. ¿Cómo funciona? Pues igual, se aplica la pintura y inmediatamente, enseguida, antes de que seque la pintura, pues con un trapo se remueve. Este proceso se repite pues las veces que haga falta hasta conseguir la intensidad de color pues deseada. Aquí podéis ver lo que es ya la última mano. En total he tenido que repetir el proceso pues 3 veces. O sea, esta es la tercera vez que lo hago en el cajón. Lo pinto y a continuación pues con el trapito voy a remover la pintura. En este caso la pintura me ha secado un poco más de lo que quería. Así que no pasa nada. Le echo un poquito de agua y con el trapo pues remuevo el exceso de pintura. Pues este proceso lo vamos a aplicar en todo el mueble. Es una técnica que lleva bastante tiempo, no es rápida de aplicar porque necesita varias manos y es verdad que se gasta algo más de pintura de lo habitual porque como la aplicas y la remueves, pero el resultado es muy bonito y estoy segura que os va a encantar. Y aquí podéis ver cómo queda. El efecto este de lavado de color, la intensidad que le queráis dar depende mucho del gusto personal. A mí personalmente me gusta que se vea bien este tono rojizo de la madera, pero si os gusta con menos contraste, pues solo se tendría que añadir una mano más de pintura. Terminado de pintar en negro, pues falta añadir un toque de color para que no se vea todo tan oscuro. Ese toque de color lo voy a poner pues en las partes interiores, en el interior de los cajones y también donde las puertas va a ir por un lado forrada con el mismo papel que vamos a poner en el fondo. Ya os estoy haciendo spoiler que el fondo de la vitrina va a ir con papel. Y va a tener una parte pintada y voy a utilizar este tono, es un tono rosa, un tono fucsia que le dará pues un toque distintivo. Como os comenté antes, el acabado va a ser con cera negra. En este caso la cera pues la hice yo mezclando cera incolora con la misma pintura con la que he pintado la vitrina, o sea con el tono casi negro, y esta mezcla pues la voy a aplicar en todas las partes negras de la vitrina.
Para aplicarla y luego para pulirla estoy utilizando un trapo de terciopelo. Esto me permite que el acabado sea brillante, pero también lo podría aplicar con una brocha y después solo pulir con un trapo suave. Como os he comentado antes, el fondo de la vitrina va a ir con papel pintado. Hemos encontrado este papel que nos parece una pasada, es súper bonito y creemos que le va a quedar perfecto. Le va a dar así un toque romántico. Mirad qué preciosidad. El hecho de tener la vitrina desmontada nos facilita muchísimo a la hora de colocar el papel, así que lo vamos a poner directamente sobre la trasera. El papel pues se aplica con un pegamento específico para papel de pared. Se aplica sobre la superficie y sobre la parte de atrás del papel. Truco, nada, hacer coincidir el patrón y que no quede ninguna arruguita o ninguna pompa de aire por debajo. Y aquí el momento de la verdad. Vamos a ver cómo queda este papel en el fondo de la vitrina. Mirad, queda súper bonito, la verdad que le queda ideal. Ya tenemos casi concluida la transformación y nos falta pues cuidar los detalles. Por ejemplo, la pintura de los cajones o de la parte interior de las puertas, que hay que protegerla también. Voy a utilizar una vez más cera, en este caso cera incolora. Si os fijáis, hemos forrado lo que es también la base del cajón con el mismo papel de la trasera. Queda precioso. Vamos también a colocar los tiradores otra vez en su sitio, pero antes de eso vamos a envejecerlos, a darles un toque un poco envejecido. Como os comenté al inicio, en la descripción de este vídeo tenéis un enlace a cómo los hemos limpiado. La verdad es que han quedado tan limpios que están demasiado brillantes y le falta pues un toque un poco más envejecido, así que le aplico un poquito de betún y con eso pues quedan perfectos. Y aquí tenéis un adelanto, está casi concluida. Estoy colocando lo que es papel en el interior de la puerta y quedaría pues eso, colocar el papel y ya montar lo que es la parte de cristal. Recordad que la vitrina está completamente desmontada, entonces os falta lo que es todo el trabajo de montaje.
Y ya los toques finales, en este caso estoy utilizando cera de dorar para pintar lo que son las bisagras que se quedaron con un tono un poco más apagadillo. Voy a pintar también los tornillos de los tiradores para que quede todo perfecto. Y lo último que nos queda es montar el sistema de iluminación interior de la vitrina. Ya lo traía, es un sistema compuesto por tres focos LED que van a iluminar el interior y la verdad que le viene fenomenal porque hará destacar aún más este papel tan bonito que le hemos puesto. Y aquí podéis ver el resultado final. Mirad qué bonita ha quedado. Aparte que la iluminación interior le da un toque pues único que además hace resaltar el papel tan bonito que tiene. Y esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado esta transformación. Cualquier duda, cualquier sugerencia que tengáis, nos lo dejáis en los comentarios, que os leemos y os contestamos. Y nos vemos en el siguiente vídeo.